Hoy en nuestro espacio encuentros de norte a sur, vamos a conversar de un tema que me apasiona, la tecnología y su impacto sobre los seres humanos, cómo nos cambia, cómo nos transforma. Para ello vamos a estar en la gratísima compañía de un talentoso y gran amigo, Jorge Enrique Gómez. Él es antropólogo y con él vamos a estar conversando sobre las fronteras tecnológicas y la nueva migración digital, el impacto que tiene sobre la humanidad y su evolución, el impacto que han tenido las diferentes tecnologías que hemos ido desarrollando, cómo hemos ido cambiando, evolucionando, transformándonos en función a lo que vamos creando y cómo vamos innovando. Entonces, muchísimas gracias a todos los que nos acompañan en este encuentro de norte a sur. Hoy con Jorge Enrique Gómez, antropólogo social y cultural, para hablar de las fronteras tecnológicas y la nueva migración digital. Muchísimas gracias a todos los que se están uniendo en este momento en vivo. Saludos a todos los que nos acompañan y vamos a invitar ya a nuestro querido Jorge Enrique para que se una a esta... A ver. Para nosotros es muy interesante conversar sobre este tema que nos acompaña desde hace algunos años. Se habla de la cuarta revolución industrial y cómo la tecnología en las últimas décadas ha ido creciendo de manera exponencial. Y eso nos está cambiando. Los antropólogos, los historiadores, los arqueólogos revisan cómo todas esas tecnologías que hemos creado durante toda la evolución de la humanidad nos han afectado. Diferentes tecnologías e innovaciones cambiaron totalmente nuestra sociedad, nos hicieron, incluso cambian nuestra fisiología. Por ello es tan importante entender cómo en este momento la tecnología que estamos viviendo en tiempo real, cambiando constantemente, nos está afectando de manera física, psicológica, sociológica y cultural. Por ello quisimos invitar a nuestro querido Jorge Enrique para que comentemos. Recientemente incluso publicamos un artículo relacionado con el tema que está ya en nuestro website, justamente con el mismo nombre de esta invitación. Eh, el, el artículo se llama Fronteras Tecnológicas, la nueva migración digital. Y a ustedes que están escuchándonos en este momento y nos acompañan, si quieren participar y leer, pueden simplemente ingresar a mi website, florinda.com, y allí pueden leer el artículo y otros más. Jorge Enrique, ya estás con nosotros. ¿Cómo estás, Jorge? Buenos días. Buenos días, bienvenida. Bienvenido Ok, también ahora a sí. ti. Ahora sí, Gracias. justamente Jorge Enrique estaba haciendo un pequeño preámbulo sobre el tema con el cual hoy vamos a degustar de esta conversación, que incluye cafecito, por supuesto. Y este es un ejemplo, esta tecnología con la cual podemos conectarnos. Tú estás en Venezuela, yo estoy en Brasil, estamos realmente de norte a sur, de distancia, porque yo estoy al sur de Brasil. Esta posibilidad de encontrarnos, incluso le cuento a las personas que nos están escuchando que tú y yo, aunque somos venezolanos y vivimos incluso en la misma ciudad, no nos conocimos cuando yo estaba viviendo en Venezuela. Nosotros nos conocimos y nos vinculamos y nos relacionamos y pudimos construir esta bonita amistad a través de la tecnología. Es bastante, pues, hay que resaltar, ¿no? Cómo la tecnología ha permitido que se creen estos vínculos incluso desde una distancia, desde una gran distancia. Entonces la tecnología está cambiando incluso la manera de relacionarnos, de conectarnos, y por esa razón estamos hoy conversando de este tema. Pues te doy la bienvenida, Jorge Enrique, gracias por aceptar esta invitación. Gracias, Florinda, por la invitación. Una gran oportunidad, ¿no? De significar y decir cosas que están sucediendo y que han cambiado toda la lógica cultural de nosotros, los seres humanos, ¿no? Del Homo sapiens sapiens, hablando Se desde el está punto de vista escuchando, antropológico. disculpa Jorge Enrique, se está escuchando un poco mal, no sé si es un tema del Wi-Fi. Si quieres puedes probar sin los audífonos, que creo que se puede escuchar Ok, mejor. ahora.
escucha Se mejor? escucha mucho Sí, mejor. mejor, ok, perfecto. Chévere. Continuamos, ¿no? Así es, claro que sí. Bueno, para todos los que nos escuchan, les cuento que tú eres antropólogo, antropólogo social y cultural, dedicado pues a la investigación, y en los últimos años nos juntamos nuestras miradas porque coincidimos en un enfoque desde el punto de vista de investigación, cuando nos dimos cuenta que la investigación antropológica no es solo un hecho histórico, no es solo para estudiar el pasado, no es solo para estudiar los huesitos o los restos de culturas que se extinguieron, sino que la mirada del antropólogo es muy importante en este momento, que se están dando todos estos giros tan rápidos, en los cuales estamos incorporando tanta tecnología que nos está transformando, y tú estás haciendo miradas, estudios, revisiones de cómo esa tecnología nos está impactando actualmente. ¿Nos puedes contar un poquito de ese enfoque que tiene y por qué es tan importante estudiar las tecnologías? Abro el debate, ¿no? Cuando inventamos el arado, cuando los seres humanos inventamos la electricidad, cuando se desarrollan esas innovaciones, eso cambia a la sociedad, cambia al ser humano. Las innovaciones, las tecnologías pasadas nos han cambiado, nos han afectado, han cambiado nuestros modelos de producción y, por supuesto, todo lo que está ocurriendo actualmente está cambiándonos en tiempo real. ¿Nos comentas un poquito de esa perspectiva, Jorge? Sí, efectivamente, lo contabas a la introducción y al inicio de este programa, ¿no? Eh, Nos conocimos a través de una red social, interactuamos, puntos de coincidencia, hemos tenido trabajo juntos, ¿verdad? Hemos sido colaboradores en ese sentido y es un cambio total. Siempre pongo el ejemplo, las convenciones, las grandes convenciones, toda la parafernalia, toda la movilización, toda la logística que pueda tener una empresa, un grupo religioso para encontrarse en un momento del año. Pero ahora lo podemos hacer en directo, gracias a la tecnología. Eso es un gran vuelco, un gran cambio, ¿no? Lo que significó pasar de cazadores-recolectores como grupos humanos a ser ganaderos, a ser agricultores, es decir, a controlar los procesos productivos. Es decir, cambian la forma. La misma revolución industrial significó un auge urbano y todo lo complejo que de ahí devino, ¿no? Entonces, este momento es una irrupción, es una gran oportunidad muy significativa para los cambios, para... Mucha gente dice, pero bueno, es que la tecnología nos aleja. No, todo lo contrario. Nos junta, nos une. Florinda ha estado moviéndose, nos conocimos, estaba en Medellín, pero ahora no está en Medellín, ahora está en Brasil, ¿verdad? Entonces, pero seguimos en contacto, seguimos trabajando, casi que semanalmente nos posteamos cosas, nos mandamos artículos, estamos conectados, muy conectados en un propósito, ¿verdad? Que es un propósito empresarial, un propósito incluso de vida, de estilo de vida de ambos, ¿no? Y ahí estamos. Yo creo que estos encuentros son muy significativos para poder encontrarnos, para hacer cosas juntos, para decir cosas en la cual podamos brindar un apoyo a través de las tecnologías con lo que nosotros hacemos en el diario vivir, ¿no? Y profesionalmente. Acabas de mencionar algo muy interesante, con lo cual yo coincido contigo también y con varios profesionales con los que conversamos el tema. Es la tecnología, toda esa mirada negativa sobre la tecnología, ¿no? Sobre los daños que puede hacer la tecnología. Y hemos conversado fuera de estos espacios y también con otras personas que la tecnología en sí misma, hablemos pero primero me gustaría que aclaras un poco lo que es el término tecnología, porque una cosa es lo que estamos hablando hoy en día, la parte digital, pero tecnología son muchas cosas, ¿no? Como tú acabas de mencionar, el desarrollo de la agricultura es tecnología, el arado es tecnología, pues muchísimas otras cosas, no solamente lo que hoy en día llamamos la computadora. Pero las tecnologías no son buenas ni malas en sí mismas, ¿no? Quien le da el uso es el ser humano, el enfoque que le da el ser humano. Es decir, tú con un cucharón de sopa puedes servir la sopa, pero también le puedes dar un golpe a una persona, ¿no? Entonces va a depender de cómo tú
con un hacha, que es tecnología, tú cortas un árbol y puedes construir una casa y también puedes matar a alguien. Entonces, la tecnología, el uso de ella va a depender del ser humano y de su enfoque. Por eso es tan interesante que podamos desarrollar cada vez más y fortalecer nuestros valores, nuestro propósito como ser humano, ¿no? Y vamos evolucionando con ello. ¿Nos puedes comentar un poquito más, primero, sobre el término tecnología, lo amplio que puede ser ese término, y cómo la tecnología no puede ser satanizada, ¿no? O sea, es cómo tú la usas, no es la tecnología en sí, ella no tiene vida, la tecnología no tiene ética, la tecnología simplemente son herramientas. Sí, por supuesto. De hecho, nosotros somos humanos, seres humanos, ¿verdad? Y estamos en este proceso de humanización gracias a los avances de las herramientas que entran en el orden de lo técnico, ¿ok? Lo que le agregamos nosotros, esa invención que agregamos nosotros, han dado los cambios significativos de la humanidad. Es decir, nosotros venimos de los antecesores homínidos, ¿verdad? El Homo habilis, ¿ok? ¿Qué hizo el Homo habilis? Bueno, inventó las herramientas, ¿no? Con esa herramienta pudo dar cacería, incorporar proteína animal. Entonces, todos esos cambios que son de orden biológico, cuando hablamos de orden biológico hablamos de hominización, cuando hablamos de cambios de orden cultural, estamos hablando de humanización. Entonces, somos humanos por esos significativos, por esos cambios, esas transformaciones. ¿Okay? Desde las herramientas, desde la invención de la rueda, desde la invención de la alquimia y luego la química, y toda esa transformación. De hecho, los antropólogos tomamos elementos de los mitos, y hay un mito muy conocido mundial, ¿no? Y todos los grupos humanos tienen mitos sobre el fuego. El más común nuestro es el mito de Prometeo, ¿no? Y más o menos la interpretación es: el semidios roba el fuego a los dioses y se lo entrega a los hombres, y los hombres lo transforman. Es decir, la interpretación es que le entregó la ciencia y la técnica, y con eso nace la metalurgia, la domesticación del fuego, la metalurgia, la alquimia, luego la química, etcétera, etcétera. Entonces, esos cambios significativos, por eso hablamos de cambio prometeico, ¿ok? Muchas veces lo mencionamos, o giro copernicano, es decir, todo lo que ha significado un descubrimiento en provecho de la humanidad. Y tú mencionas algo muy interesante, Jorge, que es cómo esas innovaciones y todas esas herramientas tecnológicas nos han cambiado hasta biológicamente. Yo creo que es muy importante resaltar eso porque lo mencionaste, ¿no? Cómo el Homo habilis, al crear herramientas que le permitieron hacerse un cazador más eficiente, incluye proteína animal en su dieta y eso es lo que desarrolla nuestro cerebro. Eso es lo que impulsa un cambio disruptivo en ese momento sobre nosotros físicamente. Y hoy en día somos lo que somos y estamos aquí en este momento conversando sobre esto, usando esta tecnología, gracias a todo ese encadenamiento, a todo ese proceso evolutivo y a esas fronteras tecnológicas que que hemos ido avanzando y descubriendo. Incluso hoy en día, las tecnologías también nos están cambiando físicamente. Por ejemplo, por decir, están cambiando nuestra visión, están afectando nuestros procesos auditivos. Hay muchísimas incluso enfermedades que se están desarrollando. Estamos dejando de utilizar nuestras caderas adecuadamente porque estamos mucho tiempo sentados. Nosotros nos desarrollamos para caminar en la sabana, para correr, para cazar. Y ahora entonces algunos de esos músculos de nuestro esqueleto, nuestra fisiología está cambiando. Y es importante estar atento a eso porque pareciera que los seres humanos de hoy miramos hacia el Homo habilis y al Homo sapiens como una gente que no tiene nada que ver con con nosotros, y resulta que somos los mismos y es que seguimos en ese proceso. Sí, bueno, nos está saludando nuestra amiga y hermana Iracara Chirino, acá en Barquisimeto, en Venezuela. Bienvenida, Iracara, un saludo, mucho cariño. Sí, por supuesto, estamos Gracias, en este gracias. proceso. Mira qué maravilla poder conversar en vivo. Aquí también nos saludan desde Chile, nuestra amiga Adriana Gómez también, ella a lo mejor son familia en Chile y están conectados también desde Colombia.
Ignacio Moreno, desde Barquisimeto también está conectado Gerardo Sosa. Muchísima gente que se conecta y que luego nos va a escuchar en diferido este encuentro. Bueno, entonces, ¿cómo tomar conciencia, Jorge Enrique, del impacto real, que es un impacto no solo social o cultural, es un impacto en nuestra fisiología, es un impacto biológico? ¿Y por qué es tan importante que un antropólogo ya no esté solamente estudiando el pasado, sino estudiar el presente desde esa perspectiva, Jorge? Claro, fíjate, los antropólogos siempre hemos sido muy borderline, ¿no? Es decir, vivimos entre bordes, entre el borde al que somos nosotros, ¿verdad? Como seres humanos, perteneciente a un Estado-nación, puede ser Francia, España, Venezuela, Chile, Brasil, ok. Pero a su vez estudiamos a los otros, ok. Ese otro era arcaico, ok, arcaico, un pueblo a punto de desaparecer. Pero los antropólogos trabajamos también aquí en el ahora, ¿ok? En la sincronía, ¿ok? Se puede hacer antropología como hizo Marouillet del subterráneo parisino, ¿ok? Hizo lecturas de los comportamientos culturales, de los usos diarios, de lo que significa el subterráneo parisino, y hace unas interpretaciones maravillosas. Somos una especie de bisagra, ¿verdad? Para hacer lectura de lo que sucede, de lo que tal vez otras personas no observan en el mundo empresarial, en un proceso educativo, en una institución educativa, que la podemos ver, ¿ok? La podemos ver y podemos detallar y podemos sugerir. Y eso es uno de los elementos que la tecnoantropología está utilizando. Es decir, ser bisagra entre los diseñadores, entre los arquitectos, ¿ok? Porque muchas veces, supongamos el tema, lo decíamos en clase esta semana, a veces los arquitectos diseñan espacios, ¿ok? Pero lo hacen desde el punto de vista, vamos a decirlo, euclidiano, es decir, solamente el espacio, profundidad, dimensiones espaciales, ¿ok? Humanas. Ajá, pero el uso. Y por eso vemos, suele ocurrir en Venezuela y en otros países también latinoamericanos, en el mundo. Es decir, diseñamos plazas, ¿verdad? Con su jardín, su grama, entonces resulta que la gente transversaliza o pasa de manera diagonal y hace un propio camino, ¿ok? Hay países en este momento, básicamente Japón, donde dice, bueno, vamos a hacer el diseño en el plano, ¿ok? Y la gente nos va a decir cuáles son los caminos. Y a partir de esos caminos que marca la gente, es que se termina el diseño. Es decir, hay un previo diseño, pero la gente le va diciendo, incorporar esas voces de los múltiples otros, de los individuos de una sociedad, de las personas de una sociedad. Eso es muy, muy significativo. Aquí incorporo dos conceptos lindísimos que nos está regalando Iracara. Ella habla del alma y el conocimiento para la vida. Y creo que tiene mucho que ver con estos dos conceptos que estamos manejando, que nos han unido en esta amistad profesional, porque además lo disfrutamos mucho cuando intercambiamos información, cuando escribimos artículos a cuatro manos, cuando incorporamos nuestros conocimientos. Porque acabas de mencionar el término tecnoantropología, ¿no? Que entiendo que es un término novedoso, es como una ampliación de esta disciplina antropológica, y ahora me gustaría que nos mencionaras un poquito de dónde viene ese término. Pero acabas de decir también que es una disciplina bisagra, y yo creo que es una bisagra entre el alma y el conocimiento, como lo estaba mencionando nuestra amiga. Porque no, si tú las herramientas, la tecnología, la pones de protagonista y no comprendes todo ese conocimiento necesita alma, y el alma se lo damos nosotros, los seres humanos, es allí donde pierde esencia, donde se pierde el foco. Donde entonces tal vez se vuelve esa tecnología que nos asusta. ¡Wow! Todo lo malo que puede pasar, pero dejamos de ver todo lo bueno. Y todo lo bueno que puede pasar requiere de esa mirada, de ese estudio. A mí una de las cosas que más me preocupa, Jorge Enrique, y te lo he comentado en algunas oportunidades, es que esta velocidad del cambio, que no vemos, que es inédita. Hasta ahora sí, la tecnología ha sido parte de nuestra ruta de vida, ¿no? Como seres humanos. Pero hoy en día hay una velocidad de cambio, de transformaciones, una velocidad de incorporación de nuevas herramientas tecnológicas que incluso pareciera que nosotros como seres humanos, como especie,
no estamos preparados para digerir. Entonces, me parece tan importante que existan profesionales como tú, que estén revisando constantemente y que sirvan de bisagra entre el alma y el conocimiento para no perder de vista el norte. El norte es cómo la tecnología, cómo las innovaciones, cómo las herramientas nos pueden hacer una mejor sociedad. Cómo podemos seguir evolucionando y que esa evolución nos lleve a una mejor sociedad, a una mejor, a fortalecer nuestra humanidad. ¿Qué opinas tú? ¿Cuál es tu perspectiva al respecto? Sí, a mí me parece muy importante no perder el punto humano, ¿no? Ese sentir, ese palpitar, ¿no? Ese diástole y sístole que va a estar siempre presente ahí en nuestras cosas, ¿no? Creo que a toda cosa hay que ponerle un poquito de corazón, ¿ok? Seguir, decía la enseñanza de Juan Carlos Castañeda, sigue los caminos que tengan corazón. Yo creo que hay que seguir los caminos del corazón, ¿verdad? Incluso en los desarrollos tecnológicos, ¿no? Siempre hacerlo con un sentido humano, provechoso, ¿no? Lo que sea provechoso para la humanidad. Creo que eso puede ser o debería ser la clave. Lo estamos viendo en muchos procesos, tal vez la gente puede decir, nosotros estamos en la parte educativa también, y la gente puede decir, no, pero es que nos gusta la clase presencial, la clase tradicional, clásica, como hace 200 años, ciento y pico de años. ¿Okay? Sí, pero la cosa está cambiando y nos permite mirar una clase, ver a un profesor en una videoclase donde lo vemos tal cual en su pizarra, con sus marcadores, apoyándose en un PowerPoint muy significativo, ¿verdad? Bien, con un buen diseño, pero le puedes dar hacia atrás, volver sobre esa clase, verla otra vez. ¿Ok? Eso es un punto muy positivo. Que a lo mejor en la clase tradicional, el profesor lo dice, en una ocasión es muy brillante, eureka, pero se va. ¿Ok? Entonces, pero ahí queda. ¿Ok? Queda, puedes ir Uh atrás. -huh. También hay que tener mucho cuidado con el uso de la tecnología, por supuesto, ¿no? Hacer un uso moderado, prudente, ¿ok? Consciente también, ¿no? Desde tu perspectiva como antropólogo, Jorge, y de los estudios que estás haciendo, trabajando sobre todo el tema educativo, que me parece fundamental, yo también estoy totalmente de acuerdo que la educación es un eje transversal a todo lo que está ocurriendo, porque estamos cambiando y esos cambios necesitan pues una metodología de compartir, lo que tú dices, bueno, ¿cómo hacemos para que toda esta información que se está creando se pueda divulgar de la mejor manera y sea ese término de democratizar la tecnología que se utiliza muchísimo? Desde tu punto de vista, hoy en día, con esa investigación que has llevado, con esa percepción directa con los jóvenes, porque trabajas con jóvenes, por supuesto que es algo totalmente personal, entiendo que sería tu perspectiva, ¿cuál es el mayor impacto como investigador? ¿Hacia dónde ves tú que está el mayor impacto de estas tecnologías, de esta rapidez, de esta agilidad, de esta digitalización, esta migración digital? ¿Hacia dónde nos está llevando? ¿Nos puedes decir así con esa intuición de antropólogo tipo Indiana Jones, que es la imagen que tenemos todos en la cabeza? Hay dos imágenes, ¿no? El académico encerrado, el viejito encerrado en la biblioteca, y después Indiana Jones, ¿no? Investigando y haciendo trabajo de campo. Entonces, ¿cómo ese Indiana Jones y ese profesor nos pudiera decir, cómo imaginas, hacia dónde nos está llevando estas nuevas fronteras tecnológicas? Nos está llevando evidentemente a otro salto realmente cuántico, ¿no? A una evolución, ¿ok? No seremos los mismos. Creo que a raíz del COVID nos dimos cuenta de eso, ¿no? Nos estuvimos en casa, encerrados, y empezó a gente a hacer cosas, ¿no? A salir por la ventana y sacar su violín. Lo vimos en algunos casos italianos, ¿verdad? En algunas vecindades, algunos eh, grupos humanos, ¿verdad? Empezaron a hacer cosas distintas, cosas diferentes. Gracias a los soportes tecnológicos se pueden hacer muchas cosas. Hoy en día se han montado conciertos donde se juntan los músicos y es una cosa maravillosa. Recitales poéticos, ¿ok? Uh Entonces, -huh. evidentemente vamos a evolucionar y esto va a ser un punto, ¿verdad? Muy significativo que más adelante hablaremos sobre ello, ¿no? Más adelante seguro vamos a decir, bueno, esto modificó nuestras formas societales realmente, porque son unos cambios societales muy, muy significativos.
y nos está cambiando, como lo acabas de mencionar, modelos sociales, el modelo educativo necesita cambiar, modelo social necesita cambiar, es una necesidad, es obligatorio. Los modelos de producción están cambiando también, los modelos de negocio están cambiando significativamente. Desde tu punto de vista, ¿cuál es el gran requerimiento? Y eres educador y por eso hago énfasis en eso. ¿Cuál es la principal carencia? ¿A dónde tenemos que apuntar para poder generar esa transformación educativa? Que es la que realmente puede ayudarnos a cambiar de paradigma, porque lo que nosotros en este momento, el gran reto, es mi punto de vista, de la humanidad, es cambiar nuestros paradigmas, nuestra forma de pensar para poder aprovechar al máximo esta tecnología, porque si no la tecnología nos va a llevar, o sea, es un tsunami tecnológico que nos puede avasallar. Entonces, ¿dónde debería estar el foco desde lo de educativo, en esa área específicamente? ¿Cuál crees tú que es el punto mayor, donde hay que hacer mayor énfasis, donde hay que subrayar, donde hay que trabajar más para aprovechar al máximo estas tecnologías y poder trabajar el tema paradigmático? Para, ¿sabes? Desconectar ese piloto automático que a veces pareciera que tenemos los jóvenes y los adultos también ante lo que está ocurriendo en nuestro entorno, ante nuestros ojos. Sí, fíjate, bueno, una de las cosas que sí nos dimos cuenta a nivel mundial, ¿verdad? Porque no solamente el caso latinoamericano, el caso de Venezuela, que hay una gran brecha tecnológica, una gran brecha tecnológica. Hay quienes hablan de democratizar Y el acceso que a la tecnología. parece, qué paradójico, ¿no? Que estamos Sí, avasallando, en algunas áreas nos avasalla la tecnología y en otras no existe. Esa es la gran paradoja de este momento, esa es la gran brecha. y de eso parte de también humanizar, es decir, el acceso, permitir el acceso a nuestra sociedad, a los individuos de una sociedad, hay que velar por eso, ¿no? Yo creo que todos los estados nacionales deben velar por eso, el acceso a la tecnología, las oportunidades, ¿ok? Eso es lo primero, ¿no? Lo otro sería, es decir, nosotros venimos de la educación directiva, muy el docente que monta la clase magistral y él es el que sabe, ¿no? Y resulta que estos chicos de ahora, y uno lo ve con nuestros hijos, eh, con los chicos con que trabaja, es decir, tienen un conocimiento, tienen la oportunidad de buscar cosas. Es decir, si antes montábamos una clase en base a un tema lineal, vamos a decirlo así, resulta que puede tener múltiples caminos y esos caminos te lo pueden hacer los mismos estudiantes, los mismos alumnos. Entonces, para eso debo estar preparado como docente. Para eso debo permitir el espacio de interacción también educativa. Entonces, los procesos de enseñanza-aprendizaje, por supuesto, están siendo modificados también. ¿Ok? Y está todo eso, bueno, por un lado, la gente que quiere la tecnología, que la abraza, la oportunidad. Nosotros tuvimos la experiencia en nuestra institución, para ese momento era director educativo, y nos tocó decir, bueno, era el 20 de marzo del 2020, ¿y qué vamos a hacer? Bueno, listo, ¿no? Uh -huh. Nosotros aprendimos sobre una plataforma educativa, ¿verdad? No lo voy a mencionar porque no lo voy a hacer propaganda, no es la idea, ¿no? Pero una plataforma educativa es muy similar a Facebook, pero educativa, ¿ok? Con su muro, con su espacio de interacción, Así es. la oportunidad de grabar clases, de compartir documentos, bien sean textos o bien sean videos, etcétera, etcétera. Entonces, eso nos permitió, ¿verdad? Valiéndonos del espacio urbano en el que vivimos, donde el 95% de los ciudadanos o de las familias tenían al menos un dispositivo móvil y acceso a Internet. Entonces, eso fue muy significativo. Y resulta que en Uh ese -huh. momento, cuando todo el mundo estaba asustado, le decimos, bueno, eso, ustedes van a agradecer que esta institución les permitió eso, ¿ok? Trabajar, tener la misma educación por una situación de emergencia a través de contenido descargable, obviamente no en formato online, porque era implanteable hacerlo en ese momento, ¿no? Por muchas situaciones, pero sí descargable en formato offline, ¿ok? Lo permitiera ver cada momento, hacer las mismas evaluaciones. Y hoy por hoy, pasado ya 2 años y medio, esos chicos están en la universidad y en la universidad están estudiando, ¿verdad? Semipresencial. Y en nuestro país, pues ya hay una primera discusión de lo que tiene que ver con la educación universitaria multiplataforma, ¿ok? Entonces, hacia allá vamos. Lo queramos o no, vamos hacia allá. Realmente, yo siempre tomo este elemento. Cuarta revolución industrial, la era digital. Hacia allá vamos, ¿ok?
sí vamos a hacer Estamos algo en que ella, no, no vamos para allá, la estamos surfeando. bueno, estamos, claro, Sí, yo creo que es muy importante subrayar eso que acabas de mencionar porque efectivamente estamos viviendo una transición epocal, una transición que algunos autores llaman la cuarta revolución industrial. Y, y como tú lo has mencionado y has hecho mucho énfasis en ello, yo también comparto que la pandemia fue un momento histórico que luego se va a estudiar dentro de muchos años, cuando miremos atrás diremos antes y después. Hay un antes y después de la pandemia. Y creo que lo más interesante de la pandemia, con todos los elementos negativos que pudo dejar, las consecuencias, fue que permitió una gran pausa mundial. Hubo una pausa y lo interesante de la pausa es que la pausa te permite reflexionar. Veníamos con una velocidad de consumo de nuevas tecnologías y no daba chance como de decir, bueno, ya va, ¿y qué vamos a hacer con esto? Y la pandemia fue ese gran retiro espiritual mundial donde todos nos encerraron y nos obligaron a pensar, a reflexionar. Y por supuesto que de esa pandemia, ese momento reflexivo global, salieron muchísimas cosas interesantes, como ese impulso a estas plataformas, a cambios en las plataformas educativas en general, no solamente estoy hablando de plataformas digitales, a cambios radicales y significativos en la mirada, en el quehacer humano, en entender lo beneficioso del ocio, del arte, como tú mencionaste, de la inmensa necesidad que tiene el ser humano de relacionarse con otros, también no fue ese momento de reflexión y pausa de la pandemia fue muy interesante, y cómo el modelo educativo se puede valer de estas nuevas tecnologías. Entonces, esa pausa reflexiva es tan necesaria y yo creo que vale la pena seguir subrayando que no tiene por qué volver otra pandemia para que nosotros entendamos que necesitamos la pausa reflexiva, la pausa analítica, porque uno de los principios del trabajo de investigación, y tú lo acabas de mencionar, ese ejemplo con los jóvenes, es que al final todos somos investigadores. Y esa es una de las grandes ventajas que nos brinda la tecnología. Cómo desarrollar esa capacidad de investigación, de reflexión, de análisis, para poder entonces usar de manera positiva todo ese conocimiento que se genera. Pero no podemos simplemente consumir, adaptar, incorporar sin hacer el proceso de digestión reflexiva y analítica. Eh, ¿Qué opinas tú sobre ese momento de pausa, sobre el tema de la reflexión, que es tan importante? sí, muy interesante, es verdad. Uno en la dinámica, yo llamo la dinámica caliente, ¿no? En esa en la que uno pasa los días, trabaja, hace los quehaceres, se alimenta, descansa, entonces está en ese trabajo otra vez y ese ciclo, ¿no? Que no nos permite reflexionar. Y ese momento fue Hacer. sí, sí, hacer un punto cero, ¿no? Un punto cero que cada quien lo vivió a su forma, ¿verdad? De ahí, por lo menos yo lo puedo decir en lo personal, yo tuve un caos creativo, ¿no? Y dije, bueno, pero ya va, ¿qué hago bien? ¿Qué sé hacer? ¿Qué puedo seguir haciendo? Eh, debo cambiar los formatos, ¿no? Debo cambiar los formatos. Entonces, ahí surge lo de la antropología empresarial que empieza a pegar, porque nosotros como profesionales tenemos cierta debilidad, ¿no? Es el de conocimiento. Cuando uno dice antropólogo, yo prefiero presentarme a veces como sociólogo. Es decir, para que la gente lo entienda, para no dar tantas explicaciones. Entonces, uno dice, o antropólogo social, tú buscas huesos. Esto es, no, esa es ¿Con arqueología. qué se Es come eso? una rama muy importante, una rama muy importante de las principales, pero hay antropolingüistas, hay antropologías que se dedican a antropología biológica, ¿ok? Y la antropología social y cultural, que es mi área, ¿no? Entonces, sí, buscamos osamentas, buscamos hallazgos en cualquier manifestación cultural, incluso las comerciales, las empresariales, ¿no? Entonces, ese cambio está generando porque resulta que hemos cobrado valor los antropólogos porque ha nacido algo que se llama etnografía. Es decir, si algo ha dado la antropología al mundo, y lo dice Renato Rosaldo en una conversación en su libro Cultura y Sociedad, es decir, ¿qué ha aportado conversando con un químico?
amigo químico en un viaje que hicieron al sur de México. Y dice, ¿pero qué ha aportado la antropología? Bueno, y eso puede pensar y dice, bueno, el método etnográfico. Y resulta que el método etnográfico también ha Ni evolucionado. más ni menos que el método etnográfico. Porque eso, para eso nos enseñan, ¿no? Es decir, a observar, a describir. Porque y en esa observación luego hay una reflexión, que ya sería un trabajo comparativo con otras culturas y un trabajo de pensamiento etnológico, vamos a llamarlo así, como le dice Maruyek, ¿no? Yo soy gran admirador de ese antropólogo que ha estado en Venezuela y muy significativo para nosotros, todo un maestro, ¿no? Desde la distancia. Entonces, todos esos cambios van a ser muy importantes en la medida que seamos conscientes, ¿ok? Cada uno de nosotros. Y para cada uno de nosotros significó el punto cero, ese botón de stop, un momento para pensar sobre nosotros, para pensar incluso sobre nuestra familia, qué estamos haciendo, qué debemos hacer, cómo hacemos el asunto de diversificar el asunto económico, porque también por ahí va la cosa, ¿no? Entonces, y pensar como pueblo, como nación. ¿Okay? Claro, porque están cambiando todos los modelos sociales, culturales y productivos. Y ese reset, ese reinicio que nos obligado, que nos permitió la pandemia, fue fundamental para que estemos en este momento conversando de esta forma. O sea, antes de la pandemia, probablemente estos espacios, estos live, este intercambio, no se estaba visualizando. Ahora, mira cómo podemos utilizar un espacio que fue creado más con carácter social, de intercambio lúdico, como es una plataforma como Instagram, se está convirtiendo en un espacio de construcción de conocimiento, de co-construcción, que además me parece que es una de las cosas más extraordinarias que está ocurriendo. ¿Cómo podemos co-construir? Y aquí una de las compañeras dice que trabajar, seguramente es una profesora, trabajar en la plataforma educativa, lo que tú comentabas, fue extraordinario, los jóvenes lo asumieron, los adolescentes nos sorprendieron. ¿Sabes qué? Una de las cosas que yo vivo constantemente en las intervenciones con organizaciones, instituciones de diversas mujeres, jóvenes y empresarios, es la sorpresa. Ese término me encanta. ¿Cómo nos está sorprendiendo la vida? Y cuando nos abrimos a recibir esa sorpresa, podemos construir cosas extraordinarias. Cuando yo uso un término que es el mentoring bimodal, que lo hemos conversado muchas veces, porque antes ese modelo educativo que tú hablas tradicional, el docente, el maestro parado allí dando su clase magistral, también lo hemos, como es una construcción cultural, lo llevamos a las empresas. El jefe y los demás escuchan, el líder y los demás hacen caso. Y hoy en día estamos viendo cómo la mentoría, esa mentoría, esa enseñanza, ese acompañamiento, cuando se hace de manera bimodal, cuando se hace de manera integral, cuando tú colocas jóvenes con personas mayores a ayudarse mutuamente, a co-construir realidades en las empresas, en las organizaciones, en las instituciones educativas, suceden cosas maravillosas y sorprendentes. Cuando tú juntas experiencias diversas y ahí la diversidad cobra, ese concepto cobra otro sentido, no es solo la diversidad obligada que pareciera que a veces nos están como vendiendo, que todo tiene que tener un poquito de cada cosa, sino la diversidad de pensamiento, de miradas, de percepciones, se juntan en un verdadero, en una tierra abonada, lo que florece termina siendo algo sorprendente. Y creo que hacia allá vamos, ¿no? En la medida en que nos abrimos a la sorpresa, en la medida en que todos, jóvenes, adultos, desarrollemos, nos permitamos abrir esa mirada de investigadores, todos nos volvamos etnógrafos, todos nos permitamos ampliar nuestros sentidos y mirar nuestro entorno con todos los sentidos transformados, con foco, con escucha activa, con una percepción del otro respetuosa, con una comunicación saludable, vamos a ampliar esas conexiones y vamos a terminar todos siendo esos líderes del cambio y de la transformación que muchas veces hemos comentado tú y yo. Claro, muy significativo. Evidentemente estamos en la sociedad del conocimiento. Evidentemente, estamos ahí. Hay que aprovecharla, hay que sacarle provecho a eso, ¿no? Tú lo has dicho, ¿no? Artículos a cuatro manos, ¿no? ¿Ok? Eso es una gran oportunidad. Estos espacios, ¿ok? Donde la experiencia de Florinda en el mundo empresarial... Y yo te agradezco mucho, y disculpa, Jorge, te agradezco mucho porque nosotros logramos trabajar algo muy interesante que hoy en día hay que resaltar.
el trabajo colaborativo. ¿Qué es realmente el trabajo colaborativo? ¿Cómo implica dejar el ego a un lado y poder integrar esos conocimientos para que crezcan exponencialmente? Claro, sí, está muy de moda, ¿no? Lo de la red de colaboradores o la red de colaboración. Pero también otro tema que lo hemos tocado en otro momento, ¿verdad? Y que lo conocí gracias a vos, es la redarquía. Es decir, podemos tener espacios redárquicos, es decir, el líder puede ser momentáneamente, ¿no? Por un caso, pero puede surgir otro líder, ¿no? Otro director, ¿no? De orquesta, ¿no? Entonces, imagínense, una vez de muchacho observé una banda merideña, ¿no? Y lo más sorprendente era eso, ¿no? Que en algún momento se paraba el músico y iba hacia el teclado, y el otro que estaba en el teclado iba hacia el bajo, y el que estaba en el bajo iba a la batería. Es decir, una cosa maravillosa. Imagínate tener experiencias empresariales, experiencias educativas donde sea colectiva la dirección en unos fines establecidos y propósitos colectivos, ¿ok? Con liderazgo colectivo, maravilloso, ¿no? Bien van a los objetivos, los propósitos, ¿ok? Yo creo que van a surgir cosas más brillantes aún. Y esa mezcla, esa mixtura, a mí me encanta el mestizaje, la mixtura, me parece que es fabuloso, es decir, utilizar la paleta completa de colores, ¿no? Yo creo que eso es muy significativo en el caso empresarial, en el caso pedagógico, en el caso educativo, como la experiencia, ¿verdad? De aquellos que tenemos alguna experiencia acumulada, pero también como la frescura nos permite ver otros mundos, otras posibilidades, ¿ok? Y ahí es donde llega la sorpresa, ¿ok? Pero la sorpresa va a dejar de ser sorpresa en la medida que sea cotidiana, ¿no? Que sea cotidiana. Y yo creo que va a haber un espacio para la sorpresa cotidiana, para el esplendor humano, en el momento que nos agrupemos, inclusive personas de otras naciones, personas de otro pensamiento, ¿okay? De otro enfoque. Yo creo que ese encuentro va a ser maravilloso, ¿no? Yo siempre digo, y es mi trabajo de tesis doctoral, la yaca, ¿no? La yaca como desde el punto de vista gastronómico, ese encuentro de Claro. múltiples sabores, ¿no? La multisapia, ¿no? La multisapia. Entonces, eso yo creo que es más sustancioso, ¿no? Más sustancioso, más provocador, por supuesto, y va a generar muy buenos frutos. El pensamiento 4.0, es decir, este pensamiento de cambio y transformación, de aceptar que estamos viviendo un cambio profundo, revolucionario, epocal, que desde el punto de vista de la sociedad japonesa, desde la construcción que ellos tienen, nos habla de la sociedad 5.0, esa sociedad que pareciera esa pequeña utopía que estamos hablando, una sociedad con propósitos comunes, nos va a llevar a una ciudadanía global, a una ciudadanía mundial. Ahora que estamos, sobre todo los venezolanos, que estamos viviendo esta migración, esta diáspora, que estamos compartiendo con diferentes culturas. Este espacio, por ejemplo, que yo lo llamo encuentros de norte a sur, porque al final termino conversando con gente maravillosa de diferentes países. Aquí nos están saludando desde Acarigua, pero tenemos, ¿cómo está Angélica y toda la maravillosa familia desde Acarigua que nos saluda? Hay personas de México, como dije, de Chile, de Colombia, de diferentes partes del mundo y que luego nos van a ver también, porque las plataformas permiten que esto no solo se pierda, como tú decías al principio, sino que esto quede para que otras personas lo puedan disfrutar, lo puedan ver y les permite una reflexión. Entonces, pareciera que todo nos está llevando a una ciudadanía global. Parece mentira porque estamos viendo unas guerras, ¿no? Acá estamos viviendo en este momento una guerra de Rusia con Ucrania por temas de frontera. Y parece que por un lado se están viviendo, se está emergiendo un nacionalismo, unos nuevos nacionalismos, esta es mi frontera, yo soy de aquí, yo soy de allá, luchas con los migrantes, y tú hablaste del mestizaje, porque realmente lo que ha permitido que la humanidad florezca, que el ser humano florezca, ha sido la mezcla. En este momento no hay nadie que pueda, una raza que pueda decir que son puras, no hay nadie que no, al final de cuentas, todos somos migrantes. Y creo que me encantaría que hicieras una reflexión al respecto, porque recientemente, esta mañana estaba viendo en Sudáfrica, los sudafricanos están marchando en contra de los migrantes que están llegando de otros países africanos. Y yo me quedé perpleja,
pensando en que esos sudafricanos, por supuesto, hace pocos años luchaban por sus derechos, por poder integrarse a su país, a su sociedad. Ellos eran migrantes excluidos dentro de su sociedad y ahora critican a otros migrantes. Entonces, ¿será que vamos a aprender que realmente el camino nos va a llevar es a ser ciudadanos de este planeta, que necesitamos trabajar para ser ciudadanos globales? ¿Qué opinas al respecto, Jorge? Sí, yo creo que hacia allá vamos. Yo creo que estamos encaminados hacia allá. Por supuesto, no todo el mundo lo va a procesar de la misma forma. Es decir, siempre la antropología maneja el binomio identidad-alteridad, ¿no? Y todos los grupos humanos, lo que hacemos a lo interno de nuestra cultura es lo bueno, y lo que hace el otro es lo feo, lo malo. Entonces, eso debe modificarse porque estamos en un espacio, en la madre tierra, ¿verdad? Donde todos somos seres humanos, tenemos el mismo arco de potencialidades a desarrollar, es un gran aporte de la antropología para el mundo, ¿ok? Y si eso es así, pues somos iguales, ¿ok? Somos iguales, pero a la vez somos diferentes. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo mediar esas diferencias, no? Y en el tema de los nacionalismos, pues ningún nacionalismo es totalmente bueno, ningún nacionalismo es totalmente malo, ¿no? Porque a veces hay que preservar, pues, el terruño, lo nuestro, sí, el sentido el concepto de patria, ¿no? De la Revolución Francesa hasta nuestros días. Eso va a ser así. Cada grupo humano lo va a hacer, cada país, cada nación lo va a hacer. Pero en detrimento de un tercero, de un otro, no debería ser, ¿ok? Y sobre todo, si ya yo pasé por ahí, yo viví esa situación, ¿ok? Que es un poco más o menos lo que estamos viviendo nosotros que hemos, durante muchísimos años de la historia de la nación, pues hemos recibido extranjeros y lo hemos abrigado, ¿ok? Lo hemos hecho parte de nosotros, parte de nuestra familia, con compadrazgos, con alianzas sociales, etcétera, etcétera. Y forman parte, y son connacionales, tan igual con derechos y con beneficios y con un libre desarrollo interesantísimo. Y ellos, a su vez, un gran aporte. Yo creo que Venezuela, en ese sentido, pues es un digno ejemplo. Lamentablemente, no así, en algunos casos, ha sucedido con nuestros hermanos venezolanos en otros países. ¿Okay? Entonces, en esa medida que la gente comprenda que hay un otro, que la transhumancia, la migración, el que migra no migra por cosas muy buenas, ¿no? Migra porque hay situaciones complejas, difíciles, cuesta arriba, infortunio, etcétera, etcétera, ¿verdad? Casi todo en el renglón negativo, y nos hace ir a otros espacios, a otros horizontes, a rehacer la vida, ¿ok? Entonces uno va siempre con la esperanza, ¿no? Creo que nuestros hermanos venezolanos han ido siempre con la esperanza. Gracias a Dios a muchos también le ha ido muy bien. Pero eso va a ser un debate del presente y del futuro, como esos encuentros, ¿no? Esos encuentros de las diversidades, ¿no? Lo está viendo el caso español, el caso de Italia, ¿no? En Así Latinoamérica es. también tenemos La migración ha sido algo inherente al ser humano desde que nos alzamos en pie, porque como tú lo mencionas, no es una cosa novedosa. La raza humana ha migrado por todo el planeta justamente por razones alimenticias, geográficas, guerras, en fin. Eso es lo que nos ha hecho avanzar. Por eso para mí el término migración está muy relacionado con el avance de la especie humana. Y también mencionaste algo que me parece que todavía sigue siendo, está en nuestro ADN muy profundo, que es la tribu. Somos tribales, cuidamos a los nuestros, nuestra tribu. Ahora, creo que lo más interesante que me llevo de esta reflexión contigo, Jorge, es que necesitamos evolucionar esos conceptos, evolucionar el concepto de migración como avance, como una migración no solamente física, sino la migración paradigmática de pensamiento. ¿Cómo hacemos también para migrar hacia nuevos horizontes y hacia nuevas fronteras intelectuales, emocionales, que nos permitan evolucionar como especie? Y evolucionar también el concepto tribal y pensar más en esa tribu humana. Somos la gran tribu humana y necesitamos aprender a convivir en esa gran diversidad y en este camino que aún falta mucho por recorrer. Muchísimas gracias por este espacio tan nutritivo, tan sabroso, siempre las conversaciones, bueno, ya llevamos una hora aquí y uno no se da cuenta de ello.
Y bueno, te dejo el espacio para que hagas alguna reflexión final. Seguramente vamos a tener otro próximo encuentro porque este tema da para mucho más. Un compromiso, no, de otro encuentro, por supuesto, no, maravilloso mañana, de verdad que sí, una gran experiencia, ¿verdad? Un compartir interesante, un café muy significativo, muy creativo para todos nosotros, que la gente que no tuvo la oportunidad de pues, conectarse va a tener su momento para verlo, ¿verdad? Y pues de ahí surgirán nuevos proyectos seguramente, ¿no? Yo creo que de ahí van a surgir cosas muy interesantes. Tenemos cosas pendientes por hacer y pues listo. También aceptamos sugerencias para crecer, para proponer cosas, ¿no? En formas colectivas. Estos espacios van a seguir creciendo. Gracias a Florinda por la oportunidad y pues también están invitados, ¿no? a participar, ¿no? Este es un espacio abierto. Creo que los espacios abiertos son Mira, muy aquí significativos, muy interesantes. hay una frase que me parece ideal para cerrar. Todos somos uno y uno somos todo. Feliz encuentro. Esto lo comparte Carmen Dolores Gabaldón, mi mamá, ni más ni menos. ¿Qué les parece? Qué bueno, bueno, ok. Decía un gran empresario norteamericano, decir, ninguno de nosotros es mejor que todos nosotros juntos, ¿ok? Entonces eso es muy significativo. Yo creo que rescatar esas frases, ¿no? de la historia son a ser muy importantes para encontrarnos, para juntarnos, para hacer este tipo de cosas, ¿no? Así es, querido amigo, muchísimas gracias a todos. Me llevo esa mirada, esa invitación a colaborar, a crecer juntos, a convivir con esa mirada global, con acciones locales, la famosa localidad que también hemos conversado muchísimo. Seguir juntos con un propósito común y seguir construyendo esta tribu humana a la cual pertenecemos todos. Muchísimas gracias, Jorge, muchísimas gracias a todos los que se Un abrazo. conectaron. Ya saben, aquellos que se lo perdieron, lo pueden compartir a través de mis redes sociales, @fpargas en Instagram. Jorge Enrique, tus redes sociales. Jorge 33. Jorge Enrique 33, @Jorge Enrique 33 en Instagram. Ajá, Instagram. Y si quieren compartir nuestros artículos e información, porque Jorge es uno de mis autores, de coautores de artículos en mi página web, www.florindapargas.com. Allí también pueden leer y disfrutar de mucho contenido que co-creamos juntos con otros amigos talentosísimos. Gracias nuevamente por habernos acompañado. Nos vemos en la próxima. Chao, muchísimas gracias.